Buenos días a todos. En nombre de la ley, soy Nuria Meller, responsable de contenidos actualizables en Wolters Kluwer La Ley, y les doy la bienvenida a este segundo encuentro de nuestra serie dedicada a la automatización documental en el sector legal. En este webinar se dedicará a dos relevantes casos de éxito de esta automatización documental, en concreto los del Banco Santander y Despacho Pérez Llorca. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los magníficos ponentes con los que tenemos la suerte de contar esta mañana de junio. La mesa se ha configurado a modo de entrevista muy dinámica y la moderará Alejandro Sánchez del Campo Redonet. Alejandro es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Asesoría Jurídica de Empresa por el IE. Ha sido abogado en la Asesoría Jurídica de Telefónica y actualmente es consejero de Innovación y Legal Tech en La Ley. Es autor de publicaciones y profesor en diferentes cursos de posgrado y universidades. María Aramburu es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto en el campus de San Sebastián, con amplia experiencia profesional ligada al sector financiero y actualmente es directora de Tecnología y Procesos de la Sociedad Santander Legal y Cumplimiento, y compagina la responsabilidad de la transformación digital de la sociedad y del área de Secretaría General y Cumplimiento con el control y coordinación de implantación de proyectos regulatorios en Santander, España. Rafael Madero es ingeniero industrial por la ETSI de Madrid y máster en Dirección de Sistemas de Información por el IE. Siempre ha trabajado en torno a las tecnologías de la información y en la actualidad es el CEO de Pérez Llorca desde 2011 y anteriormente trabajó en consultoría para varios sectores. Muchísimas gracias a los tres y a la audiencia. Solamente dos notas logísticas. La primera, que pueden aprovechar y les animamos a hacernos llegar sus preguntas desde ya para que Alejandro se las pueda trasladar a María y a Rafa. Y en segundo lugar, comentarles que la sesión está siendo grabada y prepararemos la crónica y trataremos el vídeo y lo publicaremos próximamente en Diario La Ley. Así que nada, muchas gracias y adelante, os escuchamos. Pues muchas gracias, Nuria, muchas gracias a los ponentes. Como estábamos diciendo, esta es una serie de webinars dedicada a la automatización y la primera pregunta es obligada. ¿Qué es automatización o de qué hablamos de automatización en el sector legal? María. Bueno, para mí la automatización es hablar de eficiencia, para mí es hablar de agilidad, de mayor capacidad, por supuesto minimizar los errores que cometemos siempre con cualquier tarea manual, ¿no? Y en definitiva también es reducir el riesgo operacional. Para mí automatización es hablar de la tecnología al servicio de las personas, es cómo la tecnología nos puede ayudar a ser más productivos, pues eliminando esas tareas que al final no aportan valor y dejándonos tiempo para realmente dedicarnos a lo que es importante y es el asesoramiento a nuestros clientes. Bueno, ¿cómo lo definirías? Pues exactamente igual que María, o sea que sí. No, bueno, por añadir un matiz a la definición que ha hecho María, que me parece estupenda, para nosotros la automatización es servicio al cliente. Es reducción de costes de producción, el coste que tenemos a la hora de hacer los asuntos para nuestros clientes y también disminución del riesgo, porque hay muchas tareas que hoy en día se soportan de manera manual que llevan en sí un riesgo que los sistemas automáticos pueden ayudar. Para nosotros no es un tema de reducción de personal, somos una empresa que está en crecimiento continuo. Nosotros no estamos pensando en reducir personal, pero sí estamos pensando en capacitar a nuestros abogados a que sean los digital lawyers del futuro, que utilizando la tecnología sean capaces de dar un mejor servicio y con menos riesgos a nuestros clientes. Luego hablaremos un poco más de las personas, porque efectivamente hay una parte muy relevante en todo este proceso relacionado con las personas, pero os quería poner, porque muchas veces nos preguntan casos de éxito en proyectos de Legal Tech. Y nos parece que los procesos de automatización que habéis hecho tanto en el banco como en el despacho son ejemplos muy claros de cómo la tecnología puede ayudar a los abogados. Entonces, os pido que nos contéis cada uno de los proyectos, un poco cuál era la necesidad que habéis detectado, cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando, qué mejoras habéis
habéis visto. Rafa, empieza tú si quieres. Pues nada, empiezo yo, no sé si se me oye bien así ahora. Bueno, nosotros llevamos muchos años mirando o viendo cómo poder aplicar nuevas tecnologías al servicio del abogado, ¿no? Ser un poco disruptivos en esa imagen que tenemos del abogado clásico. Y llevamos mucho tiempo viendo cómo la inteligencia artificial, teniendo la intuición de que la inteligencia artificial puede ayudarnos, y hemos estado utilizando un montón de herramientas que hay comerciales, la mayoría en el mundo anglosajón, donde nos prometían grandes eficiencias para los abogados. La verdad es que no nos funcionaban, al menos a nosotros en el mercado, el mercado español, probablemente porque somos distintos, ¿no? Porque el mundo anglosajón utiliza documentos que son muy parecidos, utilizan modelos en todo el sector, y entonces ahí es más fácil que su automatización funcionara. Pero en el mundo español, donde cada documento es diferente al siguiente, incluso dentro del mismo despacho, pues es muy difícil la automatización, ¿vale? Pero como nosotros confiábamos en que había puntos de mejora, lo que hicimos es decir, vale, la tecnología tal y como nos la están vendiendo no nos está dando el resultado que esperábamos. Vamos a ver qué parte de la tecnología sí puede funcionar, buscando esa regla de Pareto de ese 20%, porque con que nos dé el 20% y nos haga el 80% del trabajo, ya nos damos con un canto en los dientes, o a veces simplemente ayudar para ordenar. Entonces hemos hecho un proyecto en el que hemos mezclado esas dos cosas, ¿no? Hemos mezclado ordenamiento del trabajo y automatización, en el sentido de ser capaz de estructurar la documentación. En ese sentido, pues sí, hemos hecho un proyecto conjuntamente con Walter Kluber, aprovechando la experiencia de muchos años que tenéis vosotros, ¿no? de estructurar documentación, pues lo que hemos hecho ha sido utilizar esa experiencia para estructurar nuestra información. Ya nos dimos cuenta de que el tema generalista no funcionaba y teníamos que irnos a modelos concretos. Y entonces, al final, ¿qué es lo que hemos hecho, ¿no? Después de todo este rollo? Pues lo que hemos hecho ha sido una herramienta que es capaz de procesar due diligence de centros comerciales, en la que somos capaces de meter los contratos de un centro comercial, estructurarlo, dividirlo por cláusula y así poder comparar cláusula con cláusula, poder extraer datos de esos contratos para comparar, por ejemplo, duración del contrato, precios, de tal manera que el objetivo no es sustituir a personas. El objetivo es que nuestros abogados, en lugar de enfrentarse a una pila de documentos así, cada abogado con su pila de documentos, pues que estén todos trabajando en digital. ¿Para qué? Pues para buscar un montón de sinergias. Primera, que los comentarios que hace uno en el momento los tiene otro. Para conseguir extractar información sin que el abogado se siente ya tiene información extractada. O sea, lo que estamos intentando es darles herramientas que potencien la capacidad del abogado. Y básicamente, un poco por encima, y por no estar toda la hora y pico hablando, pues eso es un poco el proyecto que hemos hecho. Es decir, coger la tecnología, la inteligencia artificial que sí funciona y ponerla en una aplicación que realmente ayuda a los abogados a ordenar el trabajo primero, con lo cual reducimos riesgos, y segundo, a procesar el 100% de los documentos, porque hasta hoy había muchas veces que incluso se pactaba con el cliente no procesar el 100% porque eso tenía un coste alto. Bueno, pues hay que llegar al 100%, o si tenemos la herramienta nos permite llegar al 100% de los documentos, pues oye, pues estamos reduciendo riesgos y dándole un mejor servicio al cliente. Me parece interesante todo, pero esa parte de hoy hemos elegido un tema muy concreto, como es la due diligence y de los centros comerciales. Me parece una de las cosas interesantes, no intentar abarcarlo todo, sino vamos a empezar por este tema, vamos a tener éxito en este. En automatización, no sé qué piensas tú, María, pero en automatización no funciona algo, una herramienta para todo. Hay que ir a cosas concretas, caso de uso concreto, y aplicar todo el conocimiento en ese caso concreto. Y entonces eres capaz de conseguir unos niveles de éxito pues suficientes, ¿no? Es que además, yo creo que el momento que estamos viviendo... ¿Yo también tengo que utilizar eso? No.
el momento que vivimos, me imagino que a todos nos pasa que tenemos unas restricciones y unas limitaciones presupuestarias y de capacidad de los propios equipos, porque al final los equipos tienen que estar trabajando en su día a día, sacando su trabajo y además, bueno, participando y apoyando el proyecto. Entonces, al final tienes que priorizar dónde poner foco y ver cuáles son los procesos críticos dentro de la función legal que estás realizando y tratar de mejorarlo. Yo creo que la automatización, como decías, al final es cuestión de poder poner foco en lo que realmente, ¿no?, en el asesoramiento, en lo que realmente aportamos, donde aportamos el valor y sobre todo ese riesgo operacional que tiene la actividad manual en lo que hacemos. ¿Cómo ha sido el proyecto vuestro en el banco? Bueno, en nuestro caso, bueno, pues al final venimos de esta revolución tecnológica, ¿no?, que llevamos años ya viviendo. La pandemia pues no ha hecho más que acelerar esa necesidad de cambiar y de replantearnos todos los modelos de negocio para seguir dando respuesta a lo que los clientes nos están exigiendo a día de hoy, ¿no?, que es mucha más agilidad, rapidez. Entonces, en este contexto, la asesoría jurídica del banco pues no es ninguna excepción y el reto que teníamos por delante era, como decías, seguir dando esa calidad del servicio, el mejor servicio a nuestros clientes, pero de una forma también más eficiente, ¿no? Porque no se trata de reducir personas, sino de abarcar más, de esa mayor capacidad de gestión en las tareas en las que queremos poner foco. Entonces, en ese sentido, en ese proceso de mejora y de transformación interna de los procesos, nos encontramos con un sistema de gestión de modelos contractuales masivos de la banca comercial, ¿no?, pues que se basa en plantillas, documentos Word. Pues imagínate, tenemos aproximadamente unas 1.500 plantillas que son fruto, bueno, pues de los diferentes productos y servicios que tenemos, sus condiciones, situaciones concretas, plantillas que se han ido generando y manteniendo a lo largo de los años por equipos expertos en la materia, pero bueno, personas diferentes que van pasando, ¿no? Entonces, la dificultad con la que nos encontramos es cómo conseguimos que todas esas plantillas sean homogéneas, esas cláusulas que contienen nuestros modelos contractuales sean homogéneos, sean estandarizados. Es muy complicado a lo largo de los años con tanta gente y luego además, pues imaginaos la dedicación tan grande que supone el mantener esas plantillas cuando hay un cambio normativo y más ahora con las exigencias normativas que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Entonces, en ese caso, abordamos el proyecto, un proyecto que le hemos llamado Constructor Modular de Contratos, que básicamente lo que hacemos es, apoyándonos en la tecnología del procesamiento del lenguaje natural, transformamos esas plantillas Word en unas plantillas que llevan embebidas unas cláusulas reutilizables. De forma que creamos una biblioteca de cláusulas que vamos utilizando en las diferentes plantillas de los modelos contractuales. Además, hemos incorporado en estas plantillas textos, párrafos opcionales, de forma que seleccionando una u otra opción, pues la plantilla que generamos es diferente, ¿no? Eso nos permite fusionar un montón de esas 1.500 plantillas que teníamos, las fusionamos y las simplificamos. Y en tercer lugar, pues lo que hemos hecho ha sido asociar todas esas cláusulas a las normas de referencia, de forma que ante un cambio en la norma tenemos el aviso, sabemos qué cláusulas hay que cambiar y, por tanto, qué plantillas se ven afectadas. Y todo esto con una plataforma web que nos permite a los abogados acceder de forma súper rápida y ágil y sencilla a la información y, por supuesto, pues con la seguridad que requieren los protocolos, ¿no?, internos del banco. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Pues yo diría que tres cosas. Primero, lo que decíamos, esa homogeneidad y estandarización de las cláusulas, que era tan complicado conseguir a lo largo del tiempo, la agilidad y la rapidez a la hora de modificar o aplicar un cambio normativo. Ahora mismo, de forma automática, se produce el cambio masivo a partir de una cláusula en todas las plantillas, ¿no? Y en tercer lugar, pues conseguir que la información esté siempre actualizada a través de un sistema de alertas que nos avisa, decir, oye, esta norma ha cambiado, te digo cuáles son las cláusulas que se ven afectadas para que tú valores y analices si es necesario cambiarlo en los documentos, ¿no? Yo creo que principalmente esos son los grandes hitos y ventajas y beneficios que conseguimos con esta automatización que hemos abordado. Tenemos directamente la primera pregunta ya de la audiencia, en este caso además para ti, sí, María, y es que estás hablando de la agilidad y la rapidez que se ha producido en el sector bancario con todo este proyecto y proceso de automatización. La pregunta es si eso puede ir o no en contra de la atención
directa de los clientes del banco. Entonces, si eso puede perjudicar el que se automaticen tanto las tareas, puede ir en contra de la atención que se puede prestar a los clientes. No, yo creo que sin duda es siempre beneficioso. Al final, mira, nosotros tenemos muchos procesos en el ámbito legal. Hemos contado ¿no? Pero tenemos procesos de todo tipo y al final todo lo hacemos, todo el servicio nuestro lo hacemos orientado al cliente. Y el cliente a día de hoy está exigiendo máxima rapidez, o sea, quiere que las cosas se hagan ahora, o sea, quiere el contrato ya, quiere el bastanteo ya, o sea, no quiere esperar un día ni dos, la testamentaría, ¿no? Lo antes posible. El hecho de que los procesos sean manuales, sin duda alguna, ralentiza, ¿vale? Porque no hablamos de dos casos, hablamos de miles de casos que tenemos que gestionar todos los días. Entonces, lo que hacemos es sustituimos esas tareas que son manuales y que las podemos automatizar de una forma sencilla y sin errores, lo hacemos mucho más ágil, eliminamos errores, con lo cual la calidad del servicio que damos a los clientes siempre es mayor y sin duda alguna la rapidez también es mayor. O sea, yo creo que el beneficio siempre está orientado a dar lo mejor al cliente, sin duda. Yo creo que es siempre positivo. Estamos hablando de estos casos concretos, pero ¿qué otros casos de automatización estáis viendo o en vuestra organización o en el sector? Más allá de esto que estamos comentando, ¿dónde os parece también que tiene sentido la automatización? Rafa. Bueno, la automatización tiene sentido, o sea, incluso en el mundo legal está ocurriendo, ¿no? Están surgiendo un montón de plataformas, empresas, por ejemplo, para demandar a nuestros clientes, con lo cual la demanda ya no es de uno a uno, sino son masivas y solo metiendo unos datos en una web. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, en demandas de vuelos y tal, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, y están consiguiendo pues generar un área de negocio porque dan un servicio añadido al cliente, ¿no? Depende mucho o sea, aunque hablamos de abogacía, es que hay mucho, no es lo mismo un despacho pequeño que un despacho grande, no es lo mismo un despacho que se dedica a dar servicio al gran público que un despacho que se dedica a dar servicio a la gran empresa, no es lo mismo un despacho que da servicio a la mediana empresa que uno que le da servicio a la gran empresa. En la mediana, o sea, el despacho de abogados que da servicio a la mediana empresa lo que tiene que hacer es automatizar servicios y ofrecer servicios online, ¿vale? Que el cliente se autoaprovisione de ese servicio, ¿no? Pues generación de contratos, bueno, un montón de cosas. Entonces ahí hay que buscar el caso de éxito donde ves esa rentabilidad, donde le puedes ofrecer un servicio al cliente que no se lo puedes dar manualmente de manera masiva. En nuestro caso, yo es que lo veo clarísimo, es decir, María, si no te he entendido mal, el esfuerzo que ha hecho el Banco Santander en este proyecto en concreto es hacia la generación de contratos. Pero es que dentro de unos años no nos va a caber en la cabeza que todos esos contratos no estén en modo digital. ¿Y a qué me refiero? Es decir, igual yo no quiero el papel. Lo que quiero tener es una base de datos que me diga qué cláusulas estándar tiene metido ese contrato, qué datos concretos tiene ese contrato, numéricos y tal, que hacen referencia a la persona y tal, para luego poder hacer un tratamiento a nivel de Big Data. Es decir, ha cambiado la ley, ya no es que cambie la plantilla, es que qué contratos tengo que se están viendo afectados o por dónde me pueden venir demandas, porque ha cambiado la ley. Entonces, que esto viene para digitalizarse, o sea, es que no me cabe la menor duda. O sea, el problema, incluso en organizaciones que estamos creciendo, nosotros estamos creciendo a 2 dígitos, es que es imposible soportar el crecimiento si no automatizas. O sea, es imposible, o sea, sencillamente es imposible. Luego, el volumen de datos que tratamos es mucho mayor, porque ahora es muy fácil pasarte un pendrive o un disco duro con toda la información, la que necesites y la que no. Y entonces te la han pasado, la tienes que procesar. Entonces, la automatización, o sea, la respuesta pues, para es la única vía para seguir dando servicio al cliente. Para mí es la única vía para seguir dando servicio al cliente. Ya no podremos seguir dando servicio al cliente sin automatización en el futuro. Estoy de acuerdo, esa escalabilidad, o sea, si estuviéramos hablando de 4 clientes, pero estamos hablando de miles y miles de comunicaciones o gestiones que tenemos que hacer, o eso lo automatizamos, pues seríamos incapaces de tener un equipo humano, ¿no?, necesario para poder abordar tanta automatización.
Y luego otra cosa que quería puntualizar es, yo creo que la automatización beneficia sin duda al cliente porque hace que el proceso end-to-end sea más ágil, tenga menos errores, ¿vale? Con lo cual la calidad y la rapidez en el servicio al cliente siempre va a ser mayor, pero también nos beneficia internamente al propio abogado, ¿no? Y yo creo que, y lo comentaba el otro día con el equipo, al final la necesidad esta de la que estamos hablando ahora en el proyecto que hemos abordado surge del propio empleado, ¿no? No ve la automatización como una amenaza, sino como una ayuda en su día a día. Dice, oye, si yo tengo que estar actualizando los modelos contractuales cada vez que hay una normativa, un cambio normativo, imaginaros esa tarea manual e ingente que tienen que asumir. Son ellos los mismos usuarios y abogados los que demandan ayudarles mediante la automatización en algunos procesos que están ejecutando. Tenía esa pregunta de las personas más adelante, pero como lo habéis mencionado varias veces, me adelanto porque efectivamente creo que también que es uno de los temas claves. ¿Cómo lo está entendiendo entonces? Porque entiendo que habrá un porcentaje que sí perciba eso como una amenaza, ¿vale? Alguna parte de las personas dirá, oye, ¿esto que estoy haciendo? Otros, en cambio, empujarán para ello. ¿Cuál es vuestra percepción con las personas de vuestra organización de todo este tema de la automatización? Bueno, sí. Yo creo que esto es un proceso, ¿no? de asimilación de la situación que estamos viviendo. Yo creo que si esto me lo preguntas hace 5 años, ¿no? Pues seguramente pues la gente, yo te diría, oye, el abogado lo ve como una amenaza, puede ser, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que las personas lo ven la automatización y ven la tecnología en general, lo ven como una ayuda. O sea, es un reclamo para que ellos puedan hacer mejor su trabajo y además dedicarse a tareas que realmente aportan valor. Es que hacemos muchas tareas administrativas y muchas tareas que realmente podrían automatizarse, ¿no? Y dedicar ese conocimiento, esa experiencia de un abogado, todo eso que ha aprendido y que conoce, aplicarlo realmente al asesoramiento jurídico y no a tareas que se pueden automatizar. Entonces, yo diría que a día de hoy vemos la tecnología como una ayuda y el reclamo viene directamente de las propias personas. Así vemos la tecnología realmente. Bueno, yo creo que hoy en día esa imagen que se vendió hace unos años de que la tecnología iba a sustituir al abogado, yo creo que ya no es una imagen que nadie tenga. Yo creo que nadie teme que la tecnología vaya a sustituirles. Al revés, lo que está viendo es que lo que sustituyen son negocios que no se cubrían y entonces están apareciendo, sí, efectivamente, plataformas que hacen el trabajo de abogados, pero un trabajo que no hacían los abogados porque no podían abarcar el abogado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con María. El abogado es una persona que trabaja mucho. Iba a decir que no vive bien, pero es una persona que trabaja mucho. Es una persona que el asunto que tiene que resolver lo tiene que resolver en muy poco tiempo. Le ha llegado de la noche a la mañana y se tiene que quedar un fin de semana trabajando hasta las tantas sin dormir. El abogado es el primero que necesita herramientas que le permitan al menos irse 4 horas a dormir. Un fin de semana en la que tiene pues una entrega de un documento o algo por el estilo. Así que yo creo que ellos están necesitados de esa herramienta. El problema está en que el mundo, un abogado, pues piensa en su práctica, no piensa en la automatización. Y entonces les cuesta trabajo que se les ocurra el cómo podemos desde la tecnología ayudarles, ¿vale? A no ser que sea algo que ya esté implantado en todo el mercado. Entonces, para mí lo difícil o el reto que tenemos los que gestionamos la tecnología es convencerles e involucrarles, ¿vale? Y que nos sentemos con ellos y les digamos, ¿a ti dónde te aprieta el zapato? Lo decía María antes, no podemos abarcar todo. Estamos creciendo, hay que decir, aquí, ¿a ti dónde te aprieta más hoy el zapato? Y entonces dedicamos ese esfuerzo presupuestario o incluso de intelecto en intentar mejorar ese punto de pena, ¿no?, que tienen en el trabajo, ¿no? Y con ellos, es decir, sentados con ellos haciendo reuniones de design thinking y pintando todos en una pizarra, abogados, tecnología y procesos, ¿no? Y viendo a ver dónde podemos optimizar esto, ¿no? Ese es el camino. El siguiente punto, que ahí yo creo que María sabe más que yo, es el tema de cómo conseguir, una vez que has hecho el producto,
que el abogado lo utilice. Y esto es un enorme reto. Somos capaces de hacer herramientas que cuando las ven dicen, que esto es la caña. Es que esto, efectivamente, esto me va a ahorrar un montón de trabajo por aquí, por allá y tal. Y cuando vuelves al cabo de un mes, resulta que no la utilizan, que la herramienta está ahí tirada y tal. Y dices, pero no te entiendo. O sea, me has dicho que tal, nos hemos sentado, hemos hecho el esfuerzo por construirla y no la utilizas. ¿Por qué es eso? Porque efectivamente o la utilizan muy poquito. Pues yo dejo ahí la pregunta a ver. Pues porque el ser humano de forma natural rechazamos el cambio. Porque cambiar es difícil, o sea, requiere un esfuerzo extra que a veces no queremos hacer o a veces que no tenemos ni tiempo de hacer, ¿no? Entonces lo vamos apartando. Entonces, de forma natural a nadie nos gusta cambiar. Los early adopters que se llaman es un porcentaje muy pequeño, la gran mayoría le cuesta. Entonces, efectivamente, bueno, convencer, ¿no? Convencer al usuario. Yo creo que involucrar al usuario desde el principio es fundamental. O sea, no puedes darle una herramienta y no has pensado en él. O sea, al final lo que vas a implantar es para él. O sea, le tiene que ser de utilidad. Eso es lo primero. Si no es de utilidad, el fracaso es absoluto. No puedes imponer utilizar una herramienta si no aporta valor. Entonces, por eso es importante que el usuario esté desde el principio en todas las fases del proyecto. Eso hace que la persona participe, participe en las decisiones que se toman, que entienda la dificultad también de un proyecto que es difícil, se involucre y al final, bueno, pues que asimile ese cambio y lo acepte, ¿no? Y seguramente se convierte en el principal fan o embajador de ese proyecto, ¿no? Entonces, importante, involucrarlos desde el principio, convencerle en el uso y sobre todo que aporte valor. La herramienta tiene que aportar valor. Escucharle y acompañarle. Para nosotros ha sido muy importante también acompañarle en esos primeros momentos en los que se enfrenta a la herramienta, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene miedo y necesitan confianza y necesitan, bueno, pues saber que tienen un equipo de expertos al lado que resuelve sus dudas y que les ayuden a dar los primeros pasos. Y aún así, habrá gente que seguirá sin utilizarlo y, bueno, pues ya entran ahí las técnicas facilitadoras de la regla principal es quitar el sistema anterior lo antes posible. No puedes tener el sistema antiguo y el nuevo porque nuestra mente no es como cuando vas conduciendo a tu casa y a veces digo, no sé ni cómo he llegado, pero tu mente sabe, pues esto es lo mismo. Tienes que quitar lo anterior y empezar con lo nuevo lo antes posible. Con un acompañamiento que les dé esa seguridad y esa garantía de que las cosas van funcionando. Y si realmente la aplicación aporta valor, el uso será masivo. Sí, sin duda. ¿Veis cómo sabía yo que María sabía de esto, no? Puntualizando lo que has dicho, ¿no? Que es perfecto. Se habla de que el abogado del futuro tendrá que ser programador, que todos los abogados en el futuro serán programadores. Yo no creo que sean programadores los abogados, porque los abogados tendrán que ser abogados. Pero lo que sí que creo es que tendrán que entender lo que has dicho tú, esa dificultad de la herramienta y las capacidades que me puede dar la tecnología, ¿no? Eso sí que tienen que ser capaces, ¿no? De hecho, nosotros en el despacho tenemos sesiones de concienciación. Cogemos a los abogados, nos los llevamos a un sitio fuera del despacho, les explicamos otra tecnología que funciona en otros sitios solo para hacerles el clic en la cabeza de que las cosas no tienen por qué funcionar siempre igual, que hay que explorar nuevas cosas, ¿no? A mí en este sentido tengo una cuñada en Estados Unidos que está involucrada en temas de Agile, ¿no? Está en la administración de Estados Unidos, que están formando a su gente para crear grupos de codiseño para mejorar continuamente los procesos de la administración. A mí eso me sorprende. Ya me gustaría a mí que realmente pasara lo mismo en el despacho, es decir, que fuéramos capaces, y eso que somos un despacho innovador y tal, no sé qué, pues que la gente, los abogados, tengan ese chip el digital lawyer, ¿no? El estar pensando en cómo puedo continuamente mejorar mi trabajo utilizando la tecnología. Tiene que ver con los incentivos también. Los incentivos es muy claro, digamos, lo que se espera de un abogado, es más claro quizá en un despacho que en una empresa. Es muy claro lo que le pides al abogado, tiene mucho que ver con la facturación, etcétera, el cargable. Y claro,
encontrar tiempo para pensar de otra manera cuando tienes tanto volumen, tanto trabajo, es difícil, ¿no? Yo creo que los incentivos juegan un papel relevante. Y el tema de la formación, que lo habéis medio mencionado, pero está ahí esa parte de, efectivamente, claro, la gente tampoco cambia, porque sí cambia cuando entiende las cosas, ¿no? Y ahí la formación creo que juega también un papel de una manera más tradicional o de una manera más innovadora, como estás diciendo tú. Me los llevo a otro sitio y ahí entienden o co-creamos. Claro. Yo es que totalmente de acuerdo contigo, Rafa, no puede ser de otra manera, pero o sea, yo creo que la formación siempre es necesaria porque tienen que, o sea, el empleado tiene que querer cambiar y los clientes tienen que saber cambiar. Entonces, tienes que darle siempre alguna formación. Y a veces, en nuestro caso, por ejemplo, no hemos requerido un plan de formación grande. De hecho, la herramienta que hemos implantado es muy sencilla. Es más una formación no tanto en la herramienta, sino en el proceso, o sea, en la nueva forma de trabajar, ¿no? Quizás ahí está la dificultad. A veces las herramientas son muy fáciles de utilizar, pero la formación hay que pensarla también en cuál es mi día a día desde el principio hasta el fin y cómo es esa nueva forma de trabajar y poner foco en eso. En nuestro caso, insisto, algo muy sencillo. Las propias personas que han participado en el proyecto son quienes han formado a los abogados, ¿vale? Porque al final también hablan el mismo lenguaje y se entienden, y ha sido realmente sencillo. Yo creo que más que formar en este tipo de, en esta situación actual que estamos viendo ahora, lo que decías tú es abrir la mente, ¿no? Y al final, o sea, lo mejor que te puede pasar es que sea el propio abogado el que te demande cambiar, que era lo que te decía yo antes, ¿no? Y para eso, pues al final tienes que abrir la mente, tienes que entender lo que está pasando ahí fuera, tienes que entender las tecnologías, no tienes que ser un experto, pero tienes que saber lo que significa un Big Data, la inteligencia artificial, en el sentido de entender cómo nos pueden ayudar esas herramientas y qué oportunidad de mejora vemos en nuestro día a día. Y eso lo hace el abogado, que es donde ve esa herramienta cómo me puede ayudar a mí. Y a partir de ahí, pues nosotros entramos en el proceso y trabajamos para que realmente eso se haga realidad, ¿no? Nosotros igual tenemos un ciclo de charlas, nosotros no nos vamos por ahí, lo hacemos virtual, pero lo hacemos todos los meses, dedicamos un tiempo al mes, como dices tú, a contactar con expertos en cualquier tema de transformación digital que ocurre en el mercado, para abrir la mente, para saber lo que está ocurriendo y para poco a poco ir entendiendo cómo esa tecnología nos puede ayudar y al final conseguir ese nexo de unión, ¿no? Al final el tecnólogo y el abogado se tienen que entender, tienen que hablar un mismo lenguaje, porque si no estaríamos perdidos. Y compartir un objetivo, compartir, ¿no? un objetivo, y yo creo que esa sensibilidad la consigues poco a poco. El cambio no es fácil y no se hace un día para otro. Eso también es fundamental entender que ese proceso de cambio lleva su tiempo. No hay que exigirnos desde, oye, hoy tengo la herramienta a disposición, mañana estamos al 100% de uso, ¿no? Sabemos que eso no es así, pero lo importante es tener un objetivo, medirlo, ¿no? Y ir adaptándose y haciendo, ¿no?, actividades, iniciativas para que completemos esa implantación. Es un proceso y no es fácil. Yo creo que también eso a veces llama al engaño porque parece que todo esto ocurre rápido y ocurre que, y es verdad que ya, pero entonces ¿cómo vamos por el atajo? No hay atajo. Es un camino largo, complicado, que te exige a veces volver atrás y efectivamente tienes que hacerlo, ¿no? Me parece interesante de lo que decís el tema de salir un poco del mundo legal para hablar también con lo que está pasando fuera del mundo legal, porque los abogados en general tenemos una cierta tendencia a la endogamia y a estar dentro del mundo legal, normalmente con otra persona de tu especialidad, pero lo del salir y hablar con otros perfiles, otros entornos, ver lo que pasa en otros sectores, me parece que aporta mucho porque te abre los ojos a, oye, sí, en legal lo hacemos así, pero ¿por qué no podemos copiar esta metodología, lo que sea, no solo tecnología, o de otro sector que les funciona, ¿no? Esa parte yo creo que también se debería potenciar más en el mundo legal. Hay que explorar. Nosotros al ciclo de conferencias le hemos puesto un título, la gente, bueno, se llama Escucha, siente y descubre. O sea, yo creo que esto va de descubrir, de explorar, ¿no? Y de dar con algo que pueda encajar con lo tuyo. Entonces, hablar con gente, este tipo de sesiones, yo creo que ayuda mucho a ver ejemplos, ¿no? Y a ver cómo eso, pues, se puede aplicar en tu día a día y mejorar. Nosotros en el despacho tenemos gente especializada, como no puede ser de otra manera, tenemos prácticas en nuevas tecnologías, ¿no? En asesorar a nuestros clientes en cómo la nueva tecnología se relaciona con el marco jurídico, ¿no?
Pero yo, por otro lado, tampoco pienso que mis abogados tengan que estar rompiéndose la cabeza pensando en cómo tienen que utilizar el blockchain. Oye, no se trata de ponernos a pensar a ver qué me invento. Se trata de pensar lo que hemos dicho antes. Porque si no somos capaces de encontrar el caso de uso, que es lo que tú has dicho, si no somos capaces de pensar en algo que realmente va a producir una mejora importante en la vida del abogado y, por lo tanto, bueno, para empezar, para el cliente, pero también para la vida del criado, para su función, no tiene sentido. Y muchas veces nos podríamos lanzar a hacer proyectos porque estamos oyendo en las redes que hay que hacer un proyecto de blockchain, pero ¿eso qué te aporta a ti? ¿Qué le aporta a tu compañía? A otras sí, pero a la tuya en concreto, ¿qué te aporta? Entonces, si no te aporta, no te metas en eso, porque harás un proyecto que te quedará muy bonito, que podrás vender en foros, en tal, pero que realmente no ha acercado a la meta a tu compañía. Entonces, lo que hay que es atinar muy mucho al principio en diseñar qué es lo que necesito, atinar muy mucho en la tecnología que puede hacerlo y luego lo que estamos hablando aquí, involucrar al abogado, porque si no involucras al abogado ya puedes darle 2 millones de formaciones, que es como si estás perdiendo el tiempo. O sea, lo que necesitas es que realmente vean, esto va un poco de lluvia fina, ¿no? Que dicen por ahí, ¿no? Que es que empiece a calar en un equipo y que si queréis por envidia, el resto digan, pues yo quiero lo mismo, estos, ¿sabes? Sean ellos los que van predicando y luego, pues el trabajo es duro, o sea, que el trabajo no es rápido, no hay un camino rápido, el camino es muy largo, casi es un tema más de a ver quién aguanta más, si ellos resistiendo o yo teniendo la paciencia de volver y volver y volver y volver hasta que ello de repente un día aprende. Y escucharles mucho, porque al final ellos son las personas Claro. que van a usar la herramienta, son quienes pueden identificar, oye, áreas de mejora, Claro. que pueda ser de utilidad en su día a día. Y así harás, o sea, cuanto más valor aporte en su día a día, más fácil va a ser, Claro. sin duda, la gestión del cambio. Y en lo que decías, tienes toda la razón, porque al final está muy de moda, ¿no? Estamos en una época en la que está muy de moda la transformación digital. Yo estoy transformándome, ¿pero para qué? O sea, yo creo que es importante saber dónde estás y dónde quieres estar. Y a partir de ahí, ver cuál es la forma de llegar, ¿no? La mejor forma de llegar. Y seguramente, como venimos defendiendo nosotros, la tecnología nos va a ayudar a llegar a ese objetivo. Es un facilitador claro y va a hacer posible el cambio, pero la clave está sin duda en las personas. Es verdad, lo ves a veces que hay gente que sale corriendo porque algo está de moda o tal. Ahora estamos viendo con el metaverso, sin ir más lejos. Entonces hay que hacer algo en el metaverso, el despacho tiene que estar en el metaverso, el banco tiene que estar en el metaverso. Pero hay veces que hay que pararse y decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué estamos yendo hacia allá? ¿Por qué tiene sentido hacer eso? Porque es más común de lo que parece, que efectivamente empiezas a correr por una ilusión de que hay que ir para allá y luego no es tan obvio. Yo creo que pararse, pensar, ponerle sentido al asunto es la clave. Tenía, pero ha salido ya el tema de, oye, aparte de las personas, ¿qué otras dificultades veis en este proceso? Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más porque ha salido ya. Porque otra de las cosas que nos gusta tratar es, pues eso, los problemas y las dificultades, porque a veces parece que estos procesos, cuando se cuentan, son maravillosos, estupendos y tal. Entonces también nos gusta poner un poco de foco en, oye, no, esto no es tan simple, no es tan fácil. ¿Hay algún otro tema que no haya salido que queráis comentar porque os parece interesante? Bueno, yo creo que en nuestro caso concreto, el hecho de que empezamos con una mochila de 1.500 plantillas, yo creo que eso es una dificultad. Es mucho más fácil, ¿no? Crear el sistema y empezar a crear cláusulas nuevas de cero, ¿no? Según vas generando los modelos contractuales, pero en nuestro caso no. Tenemos 1.500, tenemos que extraer las cláusulas, entonces todo ese trabajo ha dificultado mucho. Yo diría que quizás es la parte más difícil del proceso. Y en este caso, pues claro, la herramienta, los algoritmos te ayudan, hacen esa primera gestión, ese primer filtrado, pero al final necesitas que detrás venga la persona, el abogado, el experto, que revise, que valide y que decida. Entonces, bueno, pues yo creo que la tecnología ha hecho posible el proyecto. Sin la tecnología seguramente no hubiéramos podido hacerlo, pero al final la persona tiene que involucrarse, el abogado tiene que estar y es fundamental. Entonces, ahí también la siguiente dificultad es compaginar ese día a día de tu día a día con el esfuerzo que requiere un proyecto de estas dimensiones. Entonces, para nosotros, por ejemplo, yo creo que una de las claves, ¿no?, decisivas a la hora de decir trabajar con vosotros
fue esa, el saber que detrás de una plataforma tecnológica, que al final, bueno, pues soluciones hay muchas, yo creo que seguramente sean todas igual de válidas, ¿no? Pero sí que teníamos el equipo de abogados que hace que refuerza un poco el trabajo interno de los abogados internos del banco. Te da seguridad, por supuesto, te da el conocimiento, expertise y al final, pues bueno, pues hace posible o viable en nuestro caso el llevar a cabo el proyecto. Bueno, para mí efectivamente hay muchas dificultades, las que tú has comentado. El dato es fundamental. Muchas veces tenemos la herramienta, pero si el dato que hay no es un dato bueno, la herramienta no sirve, ¿no? Nos lo hemos encontrado en 1000 proyectos que hayamos hecho, ¿no? De jurimetría o vete tú a saber, ¿no? O incluso nosotros intentando extractar documentos. Pero es que yo, como llevo tantos años en esto, la verdad es que me he dado cuenta de que el problema en los proyectos nunca es la tecnología, nunca son los tal, siempre son las personas. O sea, eso dicho por el jefe de tecnología está bien. Pero vamos, jefe de tecnología que trabajó en consultoría, es decir, al final los problemas... Eso es el titular de esta charla. Claro, el problema somos siempre las personas. Si no somos capaces, la tecnología para mí, o existe la tecnología para resolver un problema o lo tendrás que bordear. Pero eso no es un problema. El problema somos siempre las personas, la involucración de las personas, la gestión del cambio en los proyectos. Ser que lo que hagas realmente cuente con el apoyo de toda la gente, de todos los stakeholders, que se llama, del proyecto. Hay otra parte que efectivamente estamos hablando de los usuarios que van a recibir esa tecnología, pero evidentemente hay más stakeholders, porque a veces tiene que haber alguien que lidere eso dentro de la organización, que lo impulse, los jefes se lo tienen que creer, los socios en vuestro caso, los directores en vuestro caso, porque si no, ciertamente no es solo que el abogado lo use, es que luego si su jefe, digamos, es más de la vieja escuela, pues difícilmente se va a conseguir eso, ¿no? Con lo cual, efectivamente, a veces ponemos el foco solo en que el abogado lo utilice, pero ciertamente si los jefes, por decirlo en sentido amplio, tampoco lo empujan o lo avalan o siguen trabajando de la manera antigua, porque pues es obviamente mucho más difícil. Eso ayuda un montón en cualquier proyecto. Al final, si la capa directiva está convencido de que es el proyecto que hay que abordar, de forma natural, no sabemos cómo, todos los equipos, ¿no? Reman en la misma dirección, se alinean, tienen un objetivo común y eso facilita mucho cualquier gestión, sin duda alguna. Y luego, pues hombre, si además tu jefe pues da ejemplo, ¿no? Y es el primero que abandera el cambio, pues siempre es mucho más fácil que el resto de las personas le sigan. Son cosas, iniciativas que hay que ir haciendo para que al final consigamos que esas personas se convenzan de que realmente lo que estamos implantando les ayuda y lo utilicen bien. Si tuviera, perdona, no, y luego hay complejidades, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que hemos hecho nosotros es que hemos involucrado pues a más de 8 proveedores. 8 proveedores que tenemos que conseguir que trabajen de la mano, como si fuéramos un único equipo, ¿no? Y eso no es nada fácil. O sea, es fácil darle un proyecto a una persona y que te lo haga. Meter a 8 personas que cada uno vaya haciendo una pieza, eso es complicado. Y nosotros hemos tardado casi el mismo tiempo en desarrollar la aplicación que intentar que al final llegar a los acuerdos para que la aplicación se pueda comercializar. Y era un tema de personas. O sea, hemos tardado más tiempo en poner en marcha tecnológicamente el tema, de lanzarlo, de empezar a lanzarlo, que en desarrollarlo tecnológicamente. O sea que... Y si tuvierais ahora, porque seguro que hay gente que nos está escuchando que se está planteando arrancar este proyecto de este tipo de transformación, porque ve que ya es el momento, etcétera. ¿Qué consejos le daríais a alguien que, insisto, que todavía no ha recurrido ese camino y que está pensando en hacerlo? Bueno, yo lo primero es, como decíamos antes, priorizar. O sea, tener claro dónde queremos poner el foco. O sea, sabiendo cuáles son esos procesos críticos, ver cuál es el que realmente nos aprieta y dónde vamos a conseguir ese mayor beneficio. Eso sin duda lo primero. Y yo lo segundo que recomendaría antes de abordar el proyecto es simplificar lo actual. ¿Vale? Tenemos tendencia a replicar lo que hacemos a día de hoy con la máquina. Yo creo que primero hay que revisar lo que estamos haciendo, reflexionar y ver qué tareas pues, que se pueden quitar, que no aportan valor.
¿no? Sí. Porque como venimos haciéndolas durante tanto tiempo, pues nadie se cuestiona. Yo creo que hay que cuestionarse todo, simplificar el proceso actual y a partir de ahí empezar con el proyecto, ¿no? Y como decíamos antes, pues conseguir esa sponsorización del proyecto a todos los niveles para que todos los equipos pues trabajen en la misma dirección. Y luego, simplificar, es decir, buscar un objetivo alcanzable que tenga lo que decía yo de la regla de Pareto, o sea, encontrar algo que nos cueste un 20% de esfuerzo y que nos dé el 80%, porque eso ya será un éxito del proyecto. Siempre tienes tiempo para hacer segunda fase, en la que ya te cuesta mucho más conseguir un poquito más de beneficio. Pero si no gestionas bien las expectativas, hay proyectos estupendos que se dan por fracasados simplemente porque las expectativas que se pusieron al principio eran demasiadas, ¿no? Entonces hay que filtrar lo que vamos a hacer, filtrar las expectativas, ¿vale? Focalizar en algo muy, muy concreto, pero que se consiga en un plazo los quick algo que wins. estés seguro que vas a conseguir. Porque eso te da ánimo para, oye, esto ya se ha conseguido, vamos a dar el te da ánimo y credibilidad. Claro. Te da credibilidad más credibilidad que sí, ánimo. ante los que Claro. los que te han dado la confianza, ¿no? Y el propio abogado, porque al final, sí, yo creo que la forma de trabajar ahora que tenemos mucho más en Agile, ¿no? El ir poco a poco por sprints, ir viendo, ¿no? Productos mínimos viables que le llamamos. Yo creo que esa forma de trabajar también ayuda mucho a poner foco en ese primer producto, ¿no? Y a partir de ahí, oye, evolucionarlo, porque además las necesidades van cambiando según vas probando y utilizándolo, igual tus necesidades van cambiando, ¿no? Entonces, en vez de intentar abordar el 100% de salida, yo creo que yendo por pasos más controlados y más sencillos es también mucho mejor. Tengo alguna pregunta más de la audiencia. Yo os animo, como nos queda más o menos un cuarto de hora, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pues ahora es el momento. Voy lanzando alguna. ¿Tenéis estimado el tiempo medio de ahorro de estos proyectos de automatización o hay proyectos que hayáis podido poner en marcha precisamente por este ahorro de tiempo? Yo no tengo el dato, la verdad. Yo no te puedo decir cuánto ahorramos en tiempo, ¿no? El ahorro es evidente. Nosotros, para que te hagas una idea, si teníamos que cambiar una cláusula, y nos ha pasado además no hace mucho, una cláusula que afectaba a 600 plantillas. Bueno, pues esa modificación era manual, una a una las 600 plantillas. Encontrarlas, cambiarlas, con el riesgo que tiene esa tarea manual. Ahora mismo se cambia la cláusula y de forma automática y masiva se cambian todas las plantillas. O sea, el ahorro es evidente. Pero yo el beneficio, como decías tú antes, no lo centraría exclusivamente en el ahorro de tiempo, sino que en lo que ganamos en reducir ese riesgo operacional que conlleva la manualidad y en el que también tenemos una mayor seguridad y garantía de que la información, en este caso nuestros modelos contractuales, están siempre actualizados y bien alineados con las nuevas normas. Sí, nuestro caso de automatización va también por ahí. Es decir, no es el típico caso de que cuántas personas reducimos, en cuyo caso es muy fácil medir. Oye, nos hemos quitado a 3 personas, pues es fácil de medir, ¿no? En nuestro caso es evidente, es decir, es que donde antes las cosas se hacían a mano, había que sumar Excel con información que te mandaran varios abogados, todo eso estaba naturalmente ya sumado desde el primer instante. O sea, el seguimiento, o sea, nosotros podríamos decir que intuimos que en torno a un 25% de ahorro en el tiempo de trabajo de abogados, pero eso no se puede medir, porque para eso habría que haber hecho un asunto que es singular. O sea, nosotros no hacemos cosas repetitivas. O sea, nuestro despacho, al hacer proyectos, digamos, un poquito más de élite, los proyectos no suelen ser repetitivos. No estamos repitiendo como para poder comparar este y este perfectamente iguales, ¿no? Que es la única manera de decir, oye, antes tenía a 5 personas en el CAO y ahora tengo a 3. Pues ahí lo puedes medir perfectamente. En nuestro caso, esa medición no se puede hacer, pero es que es evidente la reducción de riesgo y la reducción del tiempo que tiene que emplear los abogados en hacer la misma revisión que hacían antes. ¿Cómo veis la automatización? Lo has mencionado antes un poco, Rafa. Hay esa idea de todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar. Tú estabas diciendo que va a ser la única manera. ¿Cómo veis estos temas de automatización a 2-3 años vista? María, ¿cómo lo veis en el banco? Sin duda ¿Se va a potenciar? Sí, sin duda se va a potenciar. Yo es lo que estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Yo creo que estamos en una fase todavía de automatizar
tareas, de automatizar flujos de tareas, ¿no? Yo creo que nos queda exprimir más las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial a la hora de interpretar textos. O sea, yo creo que el siguiente paso va a ser ya no solo automatizar la tarea, sino que podamos interpretar esos correos electrónicos, interpretar documentación masiva que recibimos para poder a partir de ahí, oye, extraer datos y a partir de ahí seguir con la automatización del proceso. O sea, yo creo que la inteligencia artificial todavía da un poco de miedo, ¿vale? Y de inseguridad. Y yo creo que ahí tenemos un filón muy importante que deberíamos o que esperamos aprovechar y explotar durante los próximos años. Conocer mejor las utilidades, que son muchísimas. Sí, yo creo que las utilidades y los casos de uso, en nuestro caso, son evidentes. O sea, tenemos casos de uso encima de la mesa, pero todavía no tenemos la confianza del resultado, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que explorar más esa línea de trabajo, porque sin duda para mí es donde más nos va a aportar ahora mismo. Sí, yo creo que, pues lo que he dicho un poco antes, es que la realidad, pero en 4 años, nos va a desbordar. Es decir, como os digo, las demandas ya vienen de manera masiva, hay que gestionar grandes volúmenes de información y no meter la pata, porque eso pueden suponer muchos miles de euros. Entonces, hoy en día ya, o sea, es que nos va empujando la propia realidad, lo que decía antes, que los contratos no sean un papel metido en un armario, que lo serán y estarán ahí, pero que sean por encima de esos datos que podamos gestionar de manera masiva y rápida. Bueno, esto para mí es evidente que está a la vuelta de la esquina, o sea, pero en poco tiempo ya lo estamos teniendo. Temas de procesamiento, por ejemplo, decías tú de correos. Ya empieza a haber legislaciones, en cuanto cambia la legislación, ya te obliga, por ejemplo, a tener determinadas respuestas ante el cliente. Ya os digo que no es tanto nuestro caso porque nosotros no trabajamos con el gran público, pero sí que te lleva a la necesidad de una automatización, porque ya no es un tema de escalabilidad. Llega un momento en que no eres capaz de gestionar 50 personas, un equipo de 50 personas haciendo lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar por excepción. Es decir, que el sistema sea capaz cada vez fiarnos más de que esa eficiencia sea del 90% y no del 70%, porque se nos están colando un 30% que no es asumible. Entonces, llegar a esa confianza del 90% en ese proceso automatizado con inteligencia artificial, y a partir de ahí ese otro tanto por ciento que sea el valor añadido de las personas, del trabajo de las personas, trabajar por excepción, ¿no? Yo creo que esto es evidente, pero vamos, que vendrá rápido. Y una pregunta que hoy no nos ha llegado, pero que sí nos suele llegar es: fenomenal, todo esto en empresas grandes, en despachos grandes tiene sentido, pero ¿nos parece que tiene sentido también en empresas más pequeñas, en asesorías más pequeñas o en despachos más pequeños, o que de momento todavía tienen que esperar? ¿Cómo lo veis? Para quien tenga un despacho más pequeño, ¿os parece que también tiene que, aunque no tenga demandas masivas, etcétera, también tiene sentido o tiene menos sentido todo este tema de la automatización? Hombre, lo masivo hace que tenga mucho más sentido, está claro, pero yo creo que la transformación digital es una necesidad en todos los ámbitos, en todos los tamaños. Es decir, es como si me dijeras que a nivel de Santander es necesaria la automatización, pero a nivel de el departamento legal no. O sea, yo creo que es que la transformación, lo decía al principio, es una necesidad y no es una opción para ninguna organización, pero tampoco para un departamento. Entonces, a nivel departamento, la necesidad la tenemos y la automatización para nosotros es necesaria. Lógicamente, yo siempre digo, si gestionamos, pues eso, 3 demandas, ¿verdad? Pues, o 3 contratos, pues no necesitaríamos automatizar, eso es evidente. Pero es que la realidad no es esa. Y al final, el propio negocio y la agilidad y la rapidez en la respuesta y la calidad nos exige esta automatización, yo creo que a todos los niveles. Yo creo que afecta a todos los niveles. Lo que pasa es que la forma de abordarlo es distinta. Es decir, yo cuando tengo músculo, soy capaz de buscar una solución más a medida para resolver problemas de mayor volumen, que no tiene una gestoría o un pequeño despacho, un despacho más pequeño. Yo tengo otros problemas y por lo tanto tengo que utilizar la tecnología para resolver otras cosas. Gracias a Dios hay compañías como la vuestra que se dedica a dar esas soluciones paquetizadas para
para pequeñas empresas que no se pueden permitir el lujo de desarrollar sistemas a medida, pero los sistemas están ahí. Tendrás que ser más estándar, tendrás que adaptarte más a la herramienta y tendrás menos capacidad de adaptar la herramienta a tu forma de ser, pero es que es evidente la digitalización. No. Bueno, es que por ejemplo, un caso es LESNET, ¿no? Con la forma de meter las demandas, es que ya no es lo mismo, o sea, quieras o no quieras. Cuando la Administración de Justicia dé el salto a la tecnología que tiene que dar y que dice que está dando, el abogado y todo el mundo alrededor pues tendrá que subirse al carro probablemente con herramientas estándar que hay en el mercado. No tanto desarrollando, pero sí implantando. Para ellos es un reto, yo qué sé, desde montar un sistema de gestión de sus cuentas, de la gestión del asunto, todo esto o tienen un buen sistema o no serán capaces de dar respuesta al cumplimiento del OPD, no podrán dar respuesta a una serie de cosas y como digo, gracias a Dios, lo único que tienes que hacer es adaptarte a un estándar, pero existen soluciones en el mercado que dan cobertura a esa digitalización de empresas más pequeñas. Y el coste para esas empresas que quieren asumirlo es mucho más pequeño. Mucho más el coste pequeño. De un proyecto... Aunque el salto, o sea, aunque el esfuerzo es igual, porque claro, yo tengo un equipo así de personas y ellos igual no tienen ni a una persona de claro. TI en tal y tienen que subcontratarlo, tener confianza en alguien que les ayude a recorrer ese camino, ¿no? Entonces el esfuerzo para ellos es el mismo, pero tienen que hacerlo. O sea, vamos, yo estoy viendo empresas alrededor, lo vemos todos, que ves que no van a durar porque no están dando el salto y entonces empiezan a no poder dar servicio al cliente y aquí quien manda es el cliente. El cliente te exige un servicio y un día de la noche a la mañana te das cuenta de que estás a 2 años de hacer una implantación y tu cliente no puede esperar 2 años a que tú te decidas a hacer la implantación. Entonces se va a otro, con lo cual tú desapareces. Nos llega otra pregunta, que es si en vuestras sociedades tenéis automatizada la gestión de poderes de los apoderados de la sociedad y si es así, si eso ha sido un desarrollo interno o externo. ¿Tenéis En mi caso no lo hemos necesitado. Me consta que hay casos de automatización de bastanteos. En el caso, ¿estás hablando de bastanteos? Estoy hablando de gestión de poderes de los apoderados de la sociedad. O sea, interno. Sí, sino que sí. Nosotros sí que hemos hecho cosas, más que automatizar, hemos mejorado el proceso interno de gestión de certificados digitales y de poderes digitales, o sea, de poderes, ¿vale? Sí. Dentro de la sociedad, porque al final es verdad que trabajamos con los correos y hemos automatizado en herramientas para que la solicitud y gestión de esos poderes vaya dentro de una aplicación, haya trazabilidad, podemos hacer seguimiento, saber en qué situación está. Sí hemos trabajado en esta línea porque en nuestro mundo, el mundo del poder y la parte digital ahora es fundamental, no solamente para nuestra relación con los clientes, sino para la relación con los organismos públicos, con lo cual esa digitalización interna de los empleados sí que la hemos abordado. Otra, parece que nos pasó la otra vez también, se anima a todo el mundo en el último momento. Otra pregunta. ¿Es posible que invertir en sistemas de digitalización y escalabilidad de procesos, por ejemplo, para pleitos masa, finalmente perjudique al letrado en la tasación de costas? La pregunta... Bueno, yo lo que veo es que hoy en día para hacer estos que se llaman pleitos masa es el claro ejemplo de que o generas herramientas específicas para ello o es que al final es que no se lo puedes dar. Es que al final habrá unos despachos que se especialicen en eso y inviertan mucho dinero en resolver estos asuntos y para ellos el coste pues sea muy bajo, pero yo creo que eso, no sé, casi más es un deseo que una visión. Yo creo que eso es algo que se tiene que se tendrá que ir especializando, porque es verdad que requieren de herramientas muy distintas a las que necesita un despacho que hace grandes proyectos. Es que es otro negocio. Es comparar Pérez Llorca con Legalitas. Es que somos dos despachos
de mucho volumen, pero que no tenemos nada que ver, somos dos negocios totalmente distintos. Y por terminar, os formulo, hemos estado hablando mucho de automatización, que era el objeto del foro, pero por terminar me gustaría preguntaros qué otras tendencias legal tech, aquí algo más amplio, veis a corto plazo en el futuro. Esta es muy obvia de automatización, pero ¿qué otras cosas? Habías hablado algo de datos o de visualización. ¿Qué otras tendencias legal tech veis que van a tener más impacto? En nuestro caso, yo creo que el siguiente paso que tenemos que dar está relacionado con el dato. O sea, para mí el dato es la clave a día de hoy, saber dónde estamos, saber lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, encontrar esas áreas de mejora, esos nichos de mercado, o sea, dónde podemos mejorar, sin duda está en el dato. En Santander, pues hombre, estamos trabajando lógicamente con las tecnologías de Big Data, tenemos nuestro lago, ingestamos los datos, pero culturalmente, y volvemos a las personas, no estamos ahí, al menos en el mundo del área, legal, ¿vale? Yo me refiero a lo que es el departamento legal. Yo creo que después de la automatización, nuestro siguiente paso va a ser trabajar esa cultura del dato para entender cómo nos puede ayudar el dato a mejorar y a seguir dando, bueno, pues a encontrar esos nuevos modelos de negocio o nuevas formas de hacer las cosas mejor. En mi opinión, sería la parte del dato. Yo creo que Big Data efectivamente se habla mucho en otras organizaciones, el Data Driven, el banco es un ejemplo y hay otras muchas empresas y en el sector legal todavía no estamos usando los datos como probablemente se podrían usar. Yo creo que es la clave, usando los datos. Es que yo creo que se ha hecho mucho en la tecnología, se ha hecho mucho en infraestructuras, en cargar el dato, ¿no? Pero al final tienes que utilizar el dato. Entonces claro, yo creo que hay que pararse, hay que entender cómo nos puede ayudar, qué necesidades tenemos y explotar esa información. Y eso, en nuestro caso, en el mundo legal, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos que abordar. Estoy de acuerdo. Otra cosa. No, nosotros estamos centrados básicamente, efectivamente, en el análisis del dato como empresa, no tanto legal, ¿no? De datos legales, que es lo que he dicho antes, que seguro que esto tiene que ir por ahí. Estamos muy centrados en el dato, en sacar, hacer un análisis rápido de dónde estamos y hacia dónde ir. Estamos centrados en automatización de procesos, es el foco, es lo que más nos surge a nosotros, porque al tener un crecimiento tan rápido es que el proceso que tenías ayer, o sea, tardas más en desarrollarlo que en que se mantenga ese proceso válido, ¿no? Entonces hay que automatizar y bueno, estamos con temas de inteligencia artificial, automatización de análisis de estructuración de documentos, generación de documentos de smart contract y bueno, y el tema del project management, que no tiene mucho que ver con tecnología, ¿no? Pero tiene que ver con eficiencia, ¿no? Con ser capaces de que el mundo legal se empiece a parecer al mundo de consultoría o al mundo de auditoría, ¿no? Ya el cliente ya cada vez nos paga menos por horas y quiere un precio cerrado y entonces para eso hay que ser fino en el project management. Claro. Bueno, ¿alguna otra cosa, algún otro mensaje, algún otro tema que queráis añadir que se nos ha quedado en el tintero antes de despedir la conexión? ¿No? Hemos cubierto, no todas porque han llegado más preguntas que ya no daba tiempo a hacer, porque queremos terminar, siempre intentamos buscar un punto práctico en estas charlas y queremos terminar haciendo una pequeña demostración de las posibilidades que tienen las herramientas, por ejemplo, en la gestión de contratos y en la gestión de documentos en general. Entonces voy a dar paso a mi compañera Diana Abreu, que va a hablar de ContractBox. Simplemente antes de eso quería daros las gracias. María, Rafa, un placer. Ha sido muy ilustrativo. Igualmente, muchas gracias María, muchas gracias Alejandro. Gracias, un placer. Y Diana, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Bueno, encantada de poder participar en esta sesión tan práctica y efectivamente lo que dices, Alejandro, vamos a presentar una herramienta en LegalTech que sirve, bueno, es automatización documental también y sirve para gestionar la vida íntegra, el flujo de vida íntegra de un documento o de un contrato desde su inicio y creación hasta su finalización con la firma y almacenamiento y también pasando por la fase de revisión y validación
de usuarios de ese contrato, pues puede ser usuarios internos o usuarios externos a la corporación o al despacho. Es una herramienta transversal y es colaborativa porque, bueno, pues da participación a distintas áreas, las áreas que sea necesario implicar en la revisión de ese documento contrato, participarán en ContractBox, en la misma herramienta, y es colaborativa porque también pueden jugar su papel los usuarios internos y los externos a la corporación. Cuenta con alertas legislativas, que es algo de lo que hemos hablado en esta sesión, y alertas por modificación de cláusulas. Si la cláusula contractual que hemos trabajado se modifica, avisará a los usuarios creadores de los documentos de que esa cláusula se ha modificado y que deben revisar contratos o plantillas que incluyan esa cláusula. Se puede parametrizar también en función del usuario, entonces se le da permisos diferentes a los usuarios en función de cuál sea su rol. Incluye un sistema de firma electrónica para completar el flujo de documento dentro de la propia plataforma y cuenta con la asistencia de más de 10.000 plantillas, modelos y formularios que están actualizados permanentemente para que el comienzo del uso no sea tan complicado, sino que nosotros vamos a facilitar plantillas actualizadas y revisadas en toda su legislación y en toda su composición. Vamos a ver muy brevemente cómo se muestra ContractBox. Bien, pues voy a quitarme yo la cámara para que sea pantalla completa y efectivamente aquí tenemos ya pues el producto, el servicio. Es un servicio que está alojado en la nube, en un entorno securizado y nos presenta de inicio, bueno, pues un cuadro de mandos, un dashboard donde explica cuál es el estado de los documentos en ContractBox. Tengo mis documentos, los documentos de la compañía y su reparto en función del estado en el que se encuentren, borrador o en revisión, completados, enviados a firma o ya están firmados. Además, nos va a dar información sobre los documentos en revisión, es decir, aquellos documentos que yo estoy compartiendo con otro usuario para que lo valide, para que lo revise con un plazo en concreto. Y aquí, bueno, me deja ver quién es el usuario y el acceso al documento en sí. Y aquí, en esta parte de aquí, vemos un resumen, bueno, los documentos que yo tengo pendientes de firma. Es decir, en el mismo entorno securizado y en el mismo lugar de ContractBox me va a hacer una alusión a todos los documentos que yo tengo pendientes de firma. Y aquí finalmente, bueno, pues los últimos trabajos que he hecho, que he creado en ContractBox. Plantillas recientemente creadas y cláusulas recientemente creadas. Una vez visto este resumen, ContractBox trabaja con 3 módulos principales: cláusulas, plantillas y formularios y finalmente los documentos. Las cláusulas, bueno, pues cuentan como las plantillas, con una biblioteca de contenidos. Estas son las cláusulas que se han ido creando en ContractBox por el usuario, con la estructura que el usuario decide utilizar y crear, con la selección, los criterios que mejor le vengan a sus intereses. Puede ser por asuntos, puede ser por clientes, por proveedores, como decida. Y aquí tenemos los contenidos de las cláusulas. A la hora de crear información, las cláusulas, por ejemplo, en esta pantalla en la que nos encontramos, nos permiten redactarla desde cero, subir un documento que tenga ya preparado en mi equipo, y esto va a ser una tónica general de ContractBox. Siempre voy a poder añadir contenidos que yo ya tenga preparados o trabajados dentro de la herramienta, o también partir de un modelo de cláusula de la base de datos de la ley digital, con lo cual actualizada, revisada, consolidada, etcétera. Estas cláusulas, bueno, pues vamos a abrir una de ellas, presentan pues una estructura que también se ha hecho alusión en la sesión, que es, bueno, pues que se va a poder elegir si queremos una redacción más breve o si queremos una redacción más amplia, o, bueno, pues simplemente un pacto de no cesión a terceros, en este caso de datos de terceros. Bien, elegiremos en el trabajo que hagamos, elegimos la cláusula que nos queremos quedar y luego podemos guardar esa información. Nos pide dónde guardarla porque, claro, la estructura de ContractBox va a hacer de almacenamiento de todos los contenidos y desde aquí ya quedará esa información guardada. ¿Qué sucede si la cláusula que trabajamos y tenemos almacenada en la biblioteca de cláusulas la vamos a modificar? Bueno, pues si cambiamos la redacción de una cláusula, y aquí añadimos una frase nueva, y le damos a guardar, también lo hemos comentado,
esta cláusula, al modificarse, afecta a distintos contenidos que ya están preparados, a 2 documentos, como vemos por aquí, y a un modelo, una plantilla. Entonces, directamente ContraPox nos va a permitir aplicar los cambios sin necesidad ni siquiera de ver el documento. Si queremos verlo, también lo podemos hacer, pero cuando estemos convencidos del cambio y que tenemos que cambiarlo automáticamente, directamente desde aquí se hace la revisión y el cambio de los documentos, plantillas que estén afectados por esa modificación. Igualmente, si la cláusula contiene citas legislativas, cuando esa norma se modifica, siempre vamos a avisar al autor, al creador del documento, de que esa normativa, en este caso la de protección de datos, se ha modificado tanto en la ley orgánica como en la parte del reglamento de la Unión Europea. Entonces, hacemos un resumen aquí de las cláusulas que pueden verse afectadas por ese cambio legislativo, para siempre tener esa conexión entre la actualidad legislativa y mis documentos y mis cláusulas y contratos. Bien, continuamos. En la parte de plantillas, pues funciona igual que en la parte de cláusulas, en el sentido de que hay una biblioteca de plantillas, la estructura la decide el cliente para una mejor optimización del rendimiento de ContraPox, y la creación de plantilla nueva pues también puede ser desde cero, subiendo un documento propio para seguir trabajando sobre ese documento que ya tengo preparado, y también la posibilidad de partir de una plantilla de la base de datos de la digital. Estas plantillas son más de 10.000 modelos y están actualizadas permanentemente, con lo cual siempre vamos a poder acceder a plantillas revisadas. Bien, y la parte de documentos, aquí nos encontramos con que ya esta es la parte pues, donde ya estamos trabajando los contratos, los documentos finales. Hay distintos estados, borrador estamos preparando, revisión estamos validando con otros compañeros o con otras personas ajenas a la compañía, completados, enviados a firma, y ya la parte de firmados que lo veremos al final, que vamos a tardar muy poquito en verlo. En contratos, bueno, pues aquí los documentos, por ejemplo, si estos documentos, vamos a ver mis documentos, o se puede recuperar documentación desde aquí, desde Leasing, desde este buscador, localizamos la información y veremos cómo este documento de aquí, bueno, que lo tenemos para mostrar las versiones de vigencia. O sea, el documento, cuando lo revisamos, cuando lo mandamos validar por otros usuarios, puede ser que esos usuarios hagan modificaciones, y esas modificaciones se van a recoger en el documento tal como aparece en el control de cambios. Es decir, las supresiones aparecen en color rojo, me va a decir qué usuario es el que ha modificado, qué usuario es el que ha añadido, y además el trabajo también incluye la posibilidad de hacer comentarios. Entonces, si vamos derivando el documento por distintas áreas, los comentarios de cada una de las áreas se publican en esta parte de la derecha y me va a indicar en cada caso dónde se ha hecho ese comentario. Una vez se revise toda esa información, pues se pueden crear versiones del documento. Las versiones son para, en el caso de que yo derive el documento a un primer validador y me quiera quedar con el texto que me ha pasado este validador y quiero saber la foto del documento tal como me la pasa el validador, grabo una versión. Y luego sigo dando salida al documento para otra persona, otro usuario, para que trabaje sobre él, y esa otra versión también la puedo grabar. Entonces aquí tendré tantas versiones como yo necesite según haya sido el flujo de revisión. También tenemos la posibilidad en ContraPox de tener documentos relacionados, es decir, si tenemos un documento principal de un contrato, por ejemplo, y queremos añadirle un documento relacionado, siempre se va a poder colgar ese documento relacionado en el principal. Y aquí tendríamos el documento relacionado en vista y desde aquí el documento principal. O sea que siempre tenemos posibilidad de enlazar documentos de un principal. Y bueno, pues también la parte de compartir documentos, aquí tenemos el movimiento que ha tenido este documento en cuanto a validaciones. Yo lo he compartido con estos 3 usuarios y además todo esto viene reflejado en el historial. El historial es donde aparece la trazabilidad de todo lo que se ha hecho con el documento, desde su creación hasta compartirlo, crear versiones, etcétera. O sea, todo movimiento aparece aquí recogido. Y es importante también que cuando ya llega la fase de firma,
bueno, pues enviamos ese documento a firmar también a través de la plataforma ContractBox y cuando el documento ya es firmado nos aparece almacenado en el estado firmados con bueno, pues un documento importante que es de evidencias, que lo voy a enseñar ahora, es en la parte de descargar, aparte del documento en sí, que es este firmado con la firma estampada, vamos a tener siempre la posibilidad de presentar en algún momento en que se nos requiera demostrar que este método de firma es válido. Tenemos este documento que efectivamente es un prestador de servicios de confianza, es Validated ID y que cumple con todos los requerimientos y se adecua al ordenamiento jurídico aplicable. Aquí aparece información del documento, las evidencias del proceso y además, bueno, pues todos los pasos que se han dado, teniendo en cuenta las IPs, teniendo en cuenta SMS, teniendo en cuenta a qué móvil se ha enviado la información y desde aquí, bueno, pues podemos acreditar que ha sido un proceso que se ha seguido con todas las garantías. Bien, y para terminar esta explicación, pues vamos a ver la parte final, que es la parte del perfil, de los perfiles de usuarios. Si la corporación, la empresa, la corporación, el despacho necesita que determinados usuarios tengan un rol diferente, es decir, por ejemplo, podemos pedir que haya una serie de usuarios que editen plantillas, que puedan modificar plantillas y cláusulas. Entonces, esos únicos usuarios podrán tocar la redacción de las plantillas y cláusulas que va a ver el resto de la corporación. Y los demás, los que tengan denegado este permiso, podrán bueno, pues preparar la documentación en base a esas plantillas, pero nunca van a poder tocar el modelo, ni de la cláusula ni de la plantilla. Y también aquí en la parte de documentos podemos perfilar el uso de las carpetas, es decir, en determinado usuario pues podemos definir que a determinadas carpetas no pueda entrar, no las vea. Entonces, como compartimos como corporación el contenido de las carpetas, el administrador puede definir a qué sí y a qué no va a poder acceder. Y bueno, y aquí la parte de administración, que se definirá una persona o varias personas como administradores, según sean los intereses del cliente. Y bueno, breve explicación que bueno, pues es como resumen, es un sistema de creación, validación y firma de documentos con un almacenamiento común en una zona securizada y con alertas de cambios legislativos y de redacción de contenidos, ya sea de redacción de cláusulas o de redacción de plantillas. Siempre nos va a tener conectadas el trabajo que yo haga en los contenidos con los documentos finales que tengo preparados. Bien, y por mi parte nada más. Yo devuelvo la conexión a Nuria y muchísimas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Diana, por explicar también ContractBox, la manera de gestionar de manera integral todo el flujo de vida de los documentos. Gracias, Alejandro, Rafa y María, y por supuesto a toda la audiencia que nos ha acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de esta dinámica sesión y les emplazamos a futuros webinars para seguir ayudándoles en su día a día profesional. Muchas gracias y hasta pronto. Innovando juntos.